Yo intentaré simplemente acotar mi intervención en el sentido de lo que estas jornadas pretenden, que es hacer reflexiones sobre diversos aspectos de la industria del juego, donde nos ha ido llevando a lo largo del día y medio que aquí ya llevamos algunas consideraciones como la que ayer hacía Juan Zornoza en su vehemente defensa antimonopolio y pro competencia, donde quizá podríamos interpretar alguna, no sé si soy fiel intérprete de su espíritu, pero alguna amenaza, como el director del seminario apunta, contra la gestión pública de juego, o la intervención de Juan Carlos Alfonso hace bien poco sobre la situación actual de las nuevas tecnologías y, si me permiten la expresión un poco académica, el desorden jurídico que en torno a estas cuestiones existen. Yo creo que el escenario, así pintado, con estas dos brevísimas pinceladas, ponen de manifiesto que, desde un punto de vista organizativo y jurídico, no es fácil abordar alguna reflexión como la que yo pretendo hacer sobre la necesaria colaboración entre el sector público y el sector privado en la adecuada gestión del juego en nuestro país. Y además de por las particularidades del sector, si me permiten incluso alguna reflexión más genérica, porque lo cierto es que la gestión pública hoy, la gestión pública en España, tiene poco que ver con lo que tradicionalmente hemos estudiado los que ya tenemos algunos años en las universidades, en las facultades de Derecho, en el sentido de, tanto desde el punto de vista organizativo, quién tiene la competencia, quién es el órgano responsable de determinada política pública, determinado ámbito de gestión, o cuál es el marco jurídico, cuál es la norma que regula una actividad determinada. Eso que hace algunos años, hace algunas décadas, era bastante más fácil que ahora. Lo cierto es que con la presencia de agentes diversos, como son las administraciones públicas competentes en un Estado complejo como es el Estado autonómico, y donde existen multiplicidad de poderes legislativos con competencias para dictar normas que pretenden regular la misma realidad en ámbitos geográficos distintos, como es el europeo, el nacional, el autonómico, incluso en muchas cuestiones, ¿por qué no?, el ámbito local. Lo cierto es que a la hora de interpretar qué es la realidad de la gestión, en este caso del juego, pero esta primera transparencia, esta primera reflexión seguramente nos valdrían para muchos otros ámbitos de la vida pública y de la vida de los ciudadanos en nuestro país. Lo cierto es que yo quería empezar con este concepto de red interorganizativa que he tomado de la profesora Tamiko Isa, que es una definición que pretende simplemente poner de manifiesto la complejidad en la que hoy necesariamente se desenvuelve cualquier operador que pretende desarrollar una actividad en nuestro país. Y esta definición habla de organizaciones, y perdonen algún barbarismo como es el de recurso interdependientes, por lo tanto vinculadas, independientes entre sí, que cada una de ellas tienen sus mecanismos propios y autónomos para su toma de decisión, pero que están permanentemente en procesos de negociación y de ajustes y donde las relaciones entre dichas organizaciones son continuas. Esta definición, muy académica, muy del entorno universitario, yo creo que la podemos aplicar perfectamente al sector del juego y a otros muchos, como puede ser el urbanismo, como puede ser el sector del sanitario, la educación, tantos y tantos sectores donde, como digo, la realidad de nuestro modelo de convivencia en España tiene que ver con este concepto de red interorganizativa y, por lo tanto, de pluralidad de actores y de complejidad, sin duda, de complejidad alta en la gestión pública. También es verdad que este concepto de red interorganizativa, que nos lleva hacia esa definición de partenariado, y perdonen por el barbarismo, porque ciertamente partenariado no existe en el diccionario de la Real Academia Española, pero está bastante consolidado la traducción de la expresión anglosajona de partnership a nuestra cultura, está bastante aceptado en este ámbito, al menos, como digo, académico. Lo cierto, como digo, es que ese modelo de colaboración, que podría ser, es mucho más light el concepto de colaboración que el de partenariado, pero lo cierto es que ha existido históricamente en nuestro país. No estamos hablando de una grandísima novedad. Han existido modelos de colaboración entre el sector público y privado. Existen hoy, de hecho, en sectores tan importantes de la gestión pública como es el sistema educativo, la educación prestada por entidades privadas financiadas con recursos públicos a través de los centros concertados, pues prácticamente es el 40 o 45% de nuestra realidad, de una pieza tan importante de una sociedad democrática como es el sistema educativo.
También en el sector sanitario, buena parte de los funcionarios públicos reciben su asistencia sanitaria a través de entidades privadas, a través de conciertos con la sanidad pública y gestionadas además por mutualidades públicas, como es el caso de la MUFACE para los funcionarios civiles, la MUGEJU para los funcionarios judiciales o el ISFAS para los funcionarios de la Administración militar. Por lo tanto, la realidad de la colaboración en la prestación de asistencia sanitaria es también una realidad tradicional. Lo viene siendo cada vez más en la cobertura de demandas sociales que tiene los ciudadanos españoles en el siglo XXI, por ejemplo, en la prestación de servicios sociales, la atención a los mayores, la atención a las personas discapacitadas, la atención a las personas drogodependientes. No la hacen en gran medida las administraciones públicas por sí mismas, sino que lo hacen a través de convenios de colaboración con entidades privadas, en ocasiones sin ánimo de lucro, pero en otros casos simplemente empresas dedicadas a este tipo de actividad. Y, por último, sin ánimo de ser exhaustivo, también en el campo de la investigación, no por lo tanto en la prestación directa de servicios, sino en el ámbito del estudio, de la investigación, son también muy tradicionales las redes de colaboración entre el sector público y el sector privado, con financiación pública, a través de los presupuestos generales del Estado, a través de sistemas de becas, como es el sistema de las becas Ramón y Cajal, a través de las fundaciones que han constituido los hospitales para canalizar la inversión de los laboratorios en la investigación biomédica. Por todo esto, como vemos, el concepto de colaboración y de partenariado público-privado existe ya de antiguo en la Administración y en la cultura, por lo tanto, de la sociedad española. Sin embargo, es cierto que ese modelo de colaboración que ponemos de manifiesto, que existe tradicionalmente, ha estado teñido también históricamente de algunas notas que han generado alguna desconfianza hacia el papel que ocupan el actor público y el actor privado en el reparto de papeles. En gran medida porque en ocasiones se ha identificado la utilización de instrumentos propios del derecho privado o del sector privado para la gestión de servicios públicos, se ha identificado con un modelo político más liberal que busca menos Estado y más participación del mercado, como por decirlo en fórmulas clásicas y sencillas, seguramente simplistas también, frente a un modelo más intervencionista, más de gestión y titularidad pública, más propio de gobiernos o de sociedades socialdemócratas. Esto también creo que debemos reconocer que detrás de estas reflexiones en ocasiones está latente la idea de que existen diversidad de intereses entre el sector público y el sector privado. El sector público debe velar, incluso por su mandato constitucional, por la tutela de los intereses generales, mientras que parecería que el sector privado lo que busca es el máximo beneficio, la máxima rentabilidad, dejando un tanto de lado los intereses públicos o el interés general. También en estos modelos tradicionales de colaboración parecería que el sector privado actúa utilizando instrumentos propios del derecho privado, de la empresa, mientras que el sector público actúa utilizando los elementos propios del derecho público o de la Administración. En cuarto lugar, también, otra de las notas que impregna el debate tradicional sobre la colaboración público-privada parecería, como ya he mencionado antes, que el objetivo que busca el sector privado, incluso cuando gestiona entornos públicos, como es el sanitario, el docente, a los que antes me he referido, busca una optimización de la productividad, busca una optimización del resultado para obtener un mayor rendimiento, una mayor compensación, por lo tanto, por su actividad, mientras que el sector público tiene otros intereses más de carácter social, más de carácter de atención a la sociedad y, por lo tanto, menos vinculados con los resultados. Lo cierto es que, en cualquier caso, y aunque todo esto yo creo que está presente en el debate en torno al sector público, sector privado, las líneas de colaboración entre uno y otro, lo cierto, como digo, es que ya desde finales de los años 90, la crisis presupuestaria, la escasez de recursos de las administraciones públicas, incluso las obligaciones de tipo presupuestario y de déficit que la Unión Europea ha impuesto
a todos aquellos que, como España, han querido incorporarse a la Unión Europea, en particular a la política económica, a la moneda única. Todo esto ha generado una limitación de recursos que bien conocemos los que hemos gestionado en la Administración pública durante aquellos años y todavía en estos, donde las limitaciones son muy importantes. Y esto ha provocado en gran medida lo que algunos han calificado como la huida del derecho administrativo y yo diría la búsqueda de instrumentos que permiten atender las demandas de los ciudadanos sin gestionarlo directamente por las administraciones públicas, entre otras cosas por la crisis presupuestaria y por el convencimiento de que la subida de impuestos es implanteable desde cualquier política más socialdemócrata, más conservadora. Ningún político puede salir a la palestra a decirle a sus ciudadanos que hay que pagar más impuestos. Más bien al contrario. Hoy ya no es de derechas ni de izquierdas bajar los impuestos. Todos los gobiernos buscan como un objetivo la reducción de la presión fiscal sobre los ciudadanos. En este contexto, partiendo de ese concepto de colaboración tradicional, con estas connotaciones o estos tintes que distorsionan en alguna medida esa colaboración leal que podría plantearse que ha existido, podríamos llegar a lo que la Comisión Europea, en un grupo de trabajo en el año 2001, definió como el partenariado público-privado, que, como ven, es algo más intenso que un simple mecanismo de colaboración tradicional a los que me he referido hasta ahora, que tiene que ver con acuerdos institucionales capaces de movilizar recursos necesarios en la gestión pública, pero a través de la creación de redes interorganizativas donde participan actores tanto del sector público como del sector privado en un contexto de corresponsabilidad, de diálogo, de cooperación y de participación en la gestión. Es una definición compleja, no me voy a parar, podríamos ir como en un ámbito universitario como el que hoy nos acoge, podríamos ir viendo palabra por palabra lo que va significando, pero sin duda excedería con mucho el sentido de mi intervención. Pero, como ven, en dos brochazos rápidos, está apuntando a un proceso maduro, a un proceso complejo, a un proceso de lealtad recíproca entre el sector público y el sector privado, en el que cada uno aporta lo mejor que puede tener para lograr esas redes interorganizativas que, en última instancia, estén buscando la prestación de servicios en términos de calidad. Esta definición, que no sé si a muchos de ustedes les puede sonar un poco a música celestial, qué bonito sería si esto fuese así, lo cierto es que funciona, y funciona en ámbitos donde seguramente los elementos de la practicidad han prevalecido sobre aspectos de otro tipo de debate, de otro tipo de reflexión, más de modelo, más de concepto sobre lo público y lo privado. Y se han clasificado los partenariados público-privados en tres grandes tipos. Voy a hacer alguna reflexión porque les va a sonar a ustedes mucho más cercana y seguramente conocedores de alguno de ellos, en lo que se han denominado los partenariados instrumentales, que están muy vinculados con las infraestructuras, la gestión de infraestructuras. Ahí parece que no ha habido debate político, parece que en ese ámbito no hay política, lo que hay es búsqueda de resultados y, por lo tanto, se ha sido capaz de desarrollar modelos de partenariado público-privados complejos que parten, por ejemplo, el primero de ellos es el tradicional, de la concesión administrativa, por el cual la Administración concede a un particular el derecho a explotar una infraestructura que ese particular ha construido y ha financiado. Por lo tanto, en compensación a esa inversión inicial que hace el sector privado, la Administración le concede el derecho a explotarlo y, por lo tanto, a obtener un rendimiento que le compense del esfuerzo financiero que ha realizado. La primera ley, el primer instrumento normativo que dio carta de naturaleza a la concesión pública fue la Ley 13/2003, de 23 de mayo, donde se aprobó, como digo, la Ley de Concesión de Obra Pública, que regulaba específicamente estos instrumentos a los que me estoy refiriendo. Algunos de ellos son, por ejemplo, el denominado peaje en la sombra, en el cual lo han hecho algunas administraciones públicas para la financiación, por ejemplo, de autovías o de vías de circunvalación urbanas, como es el caso de la M45 en Madrid. Pues lo que se establece es, por parte de la Administración, un compromiso de pago periódico en función del uso
que los ciudadanos hagan de esa infraestructura. Por lo tanto, existe un derecho vinculado a una percepción de cantidades periódicas en compensación de la financiación que hace el sector privado respecto a una infraestructura que se mantiene en titularidad pública. Otro instrumento es el arrendamiento financiero, por el cual la entidad privada que financia y construye la infraestructura obtiene un derecho a un pago periódico que genera por parte de la Administración una opción de compra final de la infraestructura de titularidad privada. Son muchas las sociedades instrumentales creadas por las administraciones públicas, la Administración del Estado, la Administración autonómica, la Administración local, incluso a veces de manera conjunta, y en algún caso incluso conocemos cercano el sector de juego, que a última instancia lo que están buscando es constituir una sociedad, por lo tanto, un instrumento que en principio nace en el ámbito del terreno privado, pero con titularidad pública para la gestión de determinada actividad. Bien, es verdad que la normativa de contabilidad europea, las normas, el Sistema Europeo de Contabilidad, SEC 95, ha limitado en gran medida la utilización de estos instrumentos, por cuanto que deben obtener al menos el 50% de sus recursos en términos de mercado, por vía precio y no por vía de aportaciones de las administraciones públicas, para no ser contabilizado como deuda en términos de contabilidad nacional y, por lo tanto, acabar en el cajón de la administración pública y, por tanto, frustrando el objetivo con el cual se crean, que es contar con un instrumento más ágil, más eficaz y que no consolida a efectos de deuda pública y, por tanto, a efectos de deuda general de las administraciones públicas. Por último, en este camino, como ven, intenso y numeroso, de utilización de recursos para buscar la colaboración entre el sector público y el sector privado en el ámbito de las infraestructuras, está trabajando el Ministerio de Economía y Hacienda y ya ha dado a luz y ha circulado en los ámbitos de la Administración un nuevo proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas que incorpora dos elementos que yo creo que son muy interesantes a los efectos a los que yo me estoy refiriendo hoy aquí. En primer lugar, porque recoge una figura específica de contrato de colaboración para ser adjudicado al sector privado. Es una herencia, como tantas otras, de la mejor tradición de nuestro derecho administrativo del modelo francés. En Francia existe este modelo de contrato desde el año 2004 y el proyecto de ley lo incorpora como tal. Lo que está buscando es generar el mayor valor posible para la prestación de un servicio en términos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Y además incorpora también el proyecto de ley de contratos un instrumento que me parece importantísimo, que va a ayudar en gran medida a superar buena parte de los problemas que tienen hoy los sistemas de adjudicación de contratos públicos, que es el diálogo competitivo. Supera los viejos principios de la subasta o el concurso con baremos e incorpora un elemento maduro y sin duda complejo, como es el diálogo competitivo entre la Administración y los licitantes, que permitirá hacer una valoración de las ofertas que no pasen simplemente por cuánto paga usted o cuántos ingenieros tiene en su plantilla, como tantas veces se suelen adjudicar contratos muy complejos en la Administración pública. Hay otros tipos de partenariados que no voy a pararme ni un minuto en ellos por no alargarme y no hacer pesada mi intervención, porque quiero enseguida irme al objeto central de mi intervención, que es cómo podemos trasladar todo este tipo de ideas al sector del juego. Pero básicamente son los partenariados orgánicos que tienen mucho que ver, para entendernos, y ustedes comprenderán enseguida el modelo, a una joint venture del sector privado, pues trasladado al sector público, donde hay una colaboración casi entre iguales entre el sector público y el sector privado, o los burocráticos, que son mucho más jerárquicos, donde la Administración mantiene la dirección, la fijación de criterios, directrices, por lo tanto tiene más que ver con un modelo más tradicional. Bien, intentaré a partir de aquí esta reflexión genérica de dónde están las cosas en el conjunto de las administraciones públicas, qué instrumentos está utilizando la Administración para dar cabida a la gestión privada en la prestación de los servicios que son competencias y responsabilidades de la Administración pública. Voy a intentar hacer alguna aproximación a cómo creo que este tipo de conceptos se pueden trasladar al sector del juego.
Sector del juego que, como bien conocen ustedes, y no voy a pararme en esto porque sería muy redundante, además con otras intervenciones a lo largo de la jornada de ayer y de hoy, genera un entorno ciertamente complejo. Desde el Decreto Ley 1677 hasta nuestros días, la atribución de competencias en materia de juego, desde aquella que le atribuía a la Administración del Estado la capacidad para determinar los juegos, cuáles se gestionaban directamente, cuáles se conferirían al sector privado, y la definición de los distintos actores que hoy participan en la actividad del sector, tanto los actores públicos, o las loterías y apuestas del Estado, los actores semipúblicos, si se me permite la expresión, como puede ser la ONCE, o las empresas privadas que gestionan buena parte del sector, hacen que el entorno hoy sea ciertamente, como empezaba yo mi intervención, ciertamente complejo. Ahí estamos en presencia de una pluralidad de participantes que tienen históricamente y consolidado un espacio de desarrollo de actividad y, por lo tanto, la adaptación de algunas de las ideas que antes he mencionado, sin duda, cuenta con las dificultades propias de intentar promover transformaciones en un entorno consolidado donde los distintos actores tienen reconocidos sus posiciones. Por no hablar del reparto complejo también de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que seguramente hoy, en el año 2007, en el año 2006, es bastante más fácil que el que fue en los años 90, del diseño del modelo, pero eso no quita para que existan diversos títulos competenciales, diversas capacidades y ambiciones políticas, ¿por qué no?, especialmente en entornos tan cambiantes como es el que hemos mencionado anteriormente, de las nuevas tecnologías o los nuevos sistemas de juego. Bien, lo cierto es que ese conjunto de agentes que participan en el sector, como bien conocen, tienen un reparto. Estamos en un modelo que yo creo sería ingenuo y nos abocaría al fracaso desconocer cuál es la realidad actual en la cual los tres agentes, estos son datos de la memoria de juego del Ministerio del Interior, que pone de manifiesto, como conocen, pues el reparto en términos porcentuales que ya ha sido manejado en alguna conferencia anterior, tanto en términos de entidad titular, sector público, sector privado, la ONCE, como de distintos tipos de juego que hoy en día reparten ese volumen de más de 28.000 millones de euros que los ciudadanos españoles dedican al juego, y donde lo que pretendo con esta transparencia, una vez hechas las anteriores, que son estáticas, son de reparto 2005, esta, sin embargo, nos apunta a una idea que quiero desarrollar a partir de ahora, que es el hecho de que el reparto no es estático. El reparto, si sacamos la foto de un año, nos da el dato, y, sin embargo, lo que está pasando cosas. Está habiendo dinamismo, está habiendo competencia entre los distintos agentes que participan en el sector. Por lo tanto, esa competencia genera, sin duda, tensión y genera, sin duda, conflicto y búsqueda de nuevos espacios, lo cual me imagino que desde el ámbito de las administraciones públicas les debe preocupar esa tensión, en la medida que los recursos que obtienen las administraciones públicas como tributación por parte del sector del juego forman no es la parte del león, no es ni la participación en los impuestos del Estado, ni la parte del tramo autonómico del IRPF, sin duda, pero no deja de ser, y este es un dato de la Comunidad de Madrid, que era el que más fácilmente me resultaba accesible cuando preparaba en mi despacho estos datos, pero la imposición sobre el juego para la Comunidad de Madrid, y me imagino que para la Comunidad de Andalucía o para la Comunidad de La Rioja, genera aproximadamente un 2,25% de su presupuesto de ingresos derivados de la imposición del juego, de la misma manera que, como el profesor Ángel Algarra ponía de manifiesto en el libro sobre el sector del juego que hace unos meses tuvimos la satisfacción de patrocinar, en un estudio de carácter macroeconómico, pues también se ponía de manifiesto cómo el juego aporta al PIB nacional en términos de más de 7.000 millones de euros o algo más de 167.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que lo que pase en el sector del juego no es ajeno, por supuesto, a los operadores privados, que tienen su objeto social vinculado con esta actividad. No les es ajeno en absoluto a la ONCE, que está en una situación, como hemos visto antes muy rápidamente, y tendrán las transparencias disponibles, en una situación conocida de minoración de sus ingresos y, por lo tanto, de puesta en riesgo de su objeto social de atención a sus asociados.
y no le puede ser ajeno en absoluto a las administraciones públicas que obtienen, además, a lo que luego me referiré, de un ámbito regulatorio y de ordenación, tienen también una fuente de financiación importante y un elemento de creación de riqueza en su ámbito muy singular. Por lo tanto, yo creo que el diagnóstico de la situación actual la podría caracterizar en términos de conflicto. No conflicto en una acepción negativa de la palabra, sino en términos de tensión y de tensión dinámica. Existe conflicto entre el juego público y el juego privado, en la medida, y la conferencia anterior ha sido ilustrativa sobre la existencia de nuevos productos, de nuevos juegos, de nuevos canales, de nuevos elementos de juego y, por tanto, la legítima lucha por la ocupación de espacio en esa nueva realidad de juego está caracterizando las tensiones entre juego público y juego privado. Existe conflicto en torno a la utilización de la publicidad como elemento para atraer a los ciudadanos al juego propio de cada uno de los operadores. Hasta ahora la publicidad ha sido solamente aceptada para los operadores públicos y, sin embargo, ya alguna norma de inminente aparición va a abrir el mercado y, por lo tanto, también el campo de la publicidad en términos competitivos y de igualdad de trato para el sector privado respecto del sector público. Y, por lo tanto, el conflicto está servido entre operadores que, como veíamos en la transparencia dinámica de los últimos 5 años, pues están repartiendo un pedazo de la tarta de los ingresos sobre el sector de juego de manera no siempre equitativa a lo largo de los años. El conflicto existe también, aunque hoy tenemos aquí sentados, y es muy de agradecer a representantes del Estado y de las comunidades autónomas, pero el conflicto existe y el conflicto es permanente, como bien conoce la secretaria general técnica del Ministerio del Interior, que es una de las personas más expertas en colaboración y cooperación entre el Estado y comunidades autónomas, pero es desde la aprobación del título 8º de la Constitución la realidad es una realidad de conflicto. Y así tenemos a nuestro pobre Tribunal Constitucional resolviendo conflictos de competencias seguramente ingresados hace ya 5 o 6 años de muy diversa índole en materia de juegos que crean las comunidades autónomas o juegos que crea el Estado sin contar con las comunidades autónomas, o recargos estatales, o recargos autonómicos, o tantas y tantos elementos que han venido caracterizando el cordial conflicto entre el Estado y las comunidades autónomas que ha provocado, como digo, una tensión importante entre las dos administraciones que tienen, ciertamente, competencias legislativas, que tienen competencias tributarias y que no tienen en absoluto delimitada la raya hasta dónde debe llegar uno y dónde empieza el otro. También en el negocio de la hípica es evidente que hay tensión entre las comunidades autónomas y el Estado, cuando el Estado, en un título competencial histórico de las apuestas mutua deportivo benéficas o las apuestas hípicas, pretende desarrollar actividad de esa naturaleza, y las comunidades autónomas tienen la competencia tributaria sobre ese evento y deben necesariamente coordinar y negociar cuál es la tributación y el desarrollo de la actividad. Y además, ya para redondear esta situación de conflicto a la que me vengo refiriendo, no cabe duda que las nuevas tecnologías están actuando, dicho en términos de un autor norteamericano que habla de el aplanamiento de la economía mundial como consecuencia de las nuevas tecnologías. El Internet es un gran aplanador, elimina las barreras, como se ha puesto de manifiesto, rompe los esquemas jurídicos tradicionales, ya no hay territorio, no hay ámbito competencial propio, sino que las nuevas tecnologías aparecen como un tifón que lo alisan todo y que nos obligan necesariamente a replantear los paradigmas tradicionales del reparto de competencias y de la colaboración entre administraciones públicas y sector privado. ¿Cuáles son las alternativas en este escenario complejo y, sin duda, apasionante, pero también inquietante en el que nos encontramos? Bien, yo creo que las alternativas pasan por la búsqueda de instrumentos que materialicen el partenariado en los términos que antes definía y que he descrito que existen ya, por lo tanto no se trata de descubrir nada extraordinario, sino simplemente de reflexionar sobre los mecanismos de colaboración entre el sector público y el sector privado. ¿Por dónde creo que puede avanzarse en ese sentido? Yo creo que en dos ámbitos. En el ámbito puramente de la gestión, más instrumental, y por el ámbito de la regulación. Yo creo que en el ámbito de la gestión
debería prevalecer el concepto de la búsqueda de un elemento que en el sector privado es casi el tótem, el elemento central de cualquier compañía, es la creación de valor para sus accionistas. Bien, pues la creación de valor en el sector también debería constituirse en el elemento referencial que permitiese al sector público, al sector privado, encontrar estos elementos de colaboración. ¿Por dónde me atrevo a apuntar? ¿Por dónde creo que existe una mayor creación de valor en la colaboración del sector público y sector privado? En el aprovechamiento de las mayores capacidades que cada uno tiene. Por lo tanto, yo creo que las administraciones públicas tienen una alta capacidad y una alta competencia en lo que tiene que ver con el control, con la organización y la ordenación. Ayer hablaba Juan Zornoza sobre cuáles son los títulos que legitiman la actuación de la administración pública en el sector del juego. Tiene que ver mucho pues, con la prevención del fraude, con la protección, que me consta que preocupa a las administraciones autonómicas y a estatal, de la prevención del juego de menores, la protección de los menores, con la prevención y la evitación de la ludopatía, con la prevención del blanqueo de capitales. Ese tipo de materias, sin duda, forman parte del ámbito que le corresponden al sector público en la medida que tutela intereses generales y, por lo tanto, la prevención y regulación de este tipo de cuestiones son, sin duda, un elemento de control muy importante. Y, sin embargo, yo creo que es lo que tiene que ver con la gestión directa, con la operación directa de la actividad. Yo creo que la empresa privada tiene más instrumentos, no tiene más neuronas, seguramente. Lo que tiene es más experiencia, más práctica y tiene más instrumentos para poderlo desarrollar en términos de eficacia y, por lo tanto, en términos de devolver a la administración pública garantías de control y resultados. Porque seguramente eso es lo que debe, en mi opinión, legitimar la acción pública en este campo, la búsqueda de resultados de ordenación y la búsqueda de resultados de carácter tributario económico y de creación de empleo. Eso tiene mucho que ver con la eficacia, y la eficacia yo creo que se sitúa siempre del lado de donde esté ubicada, y no quiero prejuzgarlo ni hacer de menos a nadie, evidentemente, pero donde esté ubicada la gestión profesional experimentada. Esa gestión profesional experimentada es la que seguramente aporta más valor. Por lo tanto, en la identificación de ese mayor valor en la colaboración del sector público y sector privado, yo creo que hay una línea por descubrir importante de aprovechamiento de las capacidades. Y, en segundo lugar, no solamente en el ámbito directo de la gestión. A mí me parece que en este sector especialmente, como en tantos otros, pero en este en particular, hay un ámbito de generación de valor importantísimo en el ámbito regulatorio, en la colaboración, en el desarrollo regulatorio, por cuanto que, como bien es conocido, la regulación tiene un impacto en el desarrollo de negocio extraordinario. Permítanme a modo de ejemplo, 2 o 3 botones que están sucediendo en nuestro país recientísimamente. La legislación sobre el consumo de tabaco en establecimientos de hostelería, en establecimientos públicos, sin duda bien intencionada en términos de salud pública y que seguramente muchos apoyamos como elemento de prevención y de mejora de la salud de los españoles, tiene un efecto inmediato y directo sobre la actividad empresarial privada y, por lo tanto, sobre la generación de riqueza y, por lo tanto, sobre la creación de empleo y, por lo tanto, sobre la renta de muchos ciudadanos españoles, importantísima. Va a obligar a unas inversiones muy importantes a empresarios que no tienen una gran capacidad económica, porque estamos hablando de muchos pequeños locales que tienen que dotarse de equipamientos que seguramente a lo mejor le consumen el beneficio de uno o más años de actividad, y por lo tanto tiene un impacto inmediato también sobre el volumen de negocio que yo creo que, pese a que me consta que ha habido reuniones y ha habido conversaciones, no me parece que se haya medido razonablemente el impacto que sobre la economía real de este país va a tener una legislación, sin duda, insisto, recomendable desde el punto de vista de la salud pública, pero una de las obligaciones del regulador es poner en equilibrio el conjunto de valores que participan en un proceso determinado para que no haya una preeminencia exclusiva de unos sobre otros, sino necesariamente una compatibilidad de objetivos. En el negocio del bingo, por ejemplo, es otro de los sectores en el cual el ámbito regulatorio está teniendo una importancia extremada. No me he detenido, porque son bien conocidos por todos los expertos que en esta sala se encuentran, cómo va
el volumen de negocio de una modalidad de juego como es el bingo, pues va en reducción importante, en volúmenes de juego cayendo cada vez más y, sin embargo, soportando una tributación especialmente alta. Es una reivindicación, seguramente, de cualquier ciudadano español, aunque no sea empresario, hasta personas físicas, que nos bajen los impuestos. Yo creo que ese discurso está ya muy consolidado, pero en ocasiones tiene algo de razón. Cuando una actividad empresarial solicita bajar impuestos para poder transmitir al ciudadano, al cliente, un mayor volumen de recursos que haga más atractivo su actividad, sin duda eso tiene bastante sentido. O cuando se solicita que se puedan complementar actividades empresariales de bingo con máquinas, con otro tipo de actividades para dinamizar o la búsqueda de soluciones imaginativas que existen en otros países, de premios en determinada partida, en fin, tantas y tantas circunstancias que todos ustedes conocen, el regulador recoja o no recoja este tipo de situaciones tiene un impacto extraordinario sobre el desarrollo de negocio, sobre la actividad empresarial y, por lo tanto, sobre el rendimiento de las actividades privadas que en ellas se dedican. Por otra parte, también me parece que el ámbito tributario es bien conocido el impacto que sobre una actividad desarrolla, hasta el punto que la tributación de una actividad empresarial, sea una o sea otra, puede llegar hasta el punto de convertirla en no atractiva o no rentable para que exista ese desarrollo. Ayer nos comentaban, hace un momento nos comentaba Juan Carlos Alfonso, cómo el modelo de negocio, que no sé si es bueno o es malo, pero lo utilizo como ejemplo de los cibercafés, ha desaparecido, creo que fue en La Rioja, como consecuencia de una tributación a la que no estaban sometidos anteriormente. Es el dato que han manejado anteriormente, eso es lo que la directora luego lo puede matizar. Pero lo cierto es que el coste fiscal hace o deja de hacer rentable el desarrollo de un negocio y, por lo tanto, como decía yo antes, hoy ya no es de derechas o de izquierdas bajar impuestos. Incluso en términos macroeconómicos se ha acreditado que en muchas ocasiones la bajada de impuestos genera una actividad más relevante, más dinámica y, por lo tanto, creación de riqueza y creación de puestos de trabajo. No quiero decir con esto que no exista colaboración en estos ámbitos, en el ámbito del desarrollo de negocio o en el ámbito tributario. Lo que sí pongo de manifiesto es la absoluta necesidad de la intensificación de la colaboración de los partenariados público y privados en el ámbito regulatorio. Así nos encontraríamos con situaciones seguramente mucho más razonables que la que, por ejemplo, no sé si todos ustedes conocen, existe en estos momentos en Italia, en el Estado italiano, ha convocado un concurso para la concesión de hasta 16.000 puestos de apuestas deportivas, hípicas. Lo ha convocado el 28 de agosto, lo cual parece que está hecho con alevosía y nocturnidad, mediante un sistema de subasta que no tiene precio y, por lo tanto, no sabes cuánto tienes que pujar para obtener la posibilidad de desarrollar tu negocio en el que ya vienes trabajando. Genera un sistema de distancias proteccionista, pero cada vez no tiene ninguna claridad, no ayuda en nada la normativa, esa normativa no ayuda en nada al desarrollo de la actividad empresarial, cuando por otra parte yo creo que ya hemos aprendido que la calidad normativa, la calidad regulatoria es sinónimo de desarrollo económico, es sinónimo de confianza y que los inversores, las grandes empresas, los grandes operadores económicos se sitúan en aquellos escenarios jurídicos donde hay garantías, donde hay estabilidad, donde hay seguridad jurídica y, por lo tanto, donde orientan sus inversiones en el convencimiento razonablemente estable de que van a poder desarrollar su actividad en un escenario temporal estable y sin grandes alternancias. Por ello, y para ir terminando, yo creo que me adhiero absolutamente a esta reflexión de un profesor de la John Fitzgerald Kennedy School of Government de la Harvard University, Michael Moore, que viene a decir que en su concepto los partenariados serán cada vez más importantes en las sociedades que buscan resolver problemas sociales complejos y en aquellas sociedades que cuenten con gobiernos que traten de ser responsables y eficaces en la resolución de las cuestiones que la sociedad les demanda. Dice el profesor Moore que el desafío, y ciertamente no es fácil, se centra en ser capaces de combinar las capacidades públicas y privadas para desarrollar
objetivos evaluables públicamente, con métodos acreditados y legítimos que aporten eficacia y eficiencia. Ciertamente es un desafío. Es un desafío porque implica la ruptura de los roles tradicionales del sector público, del sector privado. Implica cambiar los esquemas mentales de la competencia por ver si soy capaz de inventar algo nuevo que gane cuota de mercado y así se lo quite al de al lado. Y, por lo tanto, la búsqueda de elementos de encuentro más que elementos de confrontación, yo creo que caracteriza a las sociedades democráticas avanzadas del siglo XXI y también en el sector del juego, sin duda, deberá llegarnos en corto plazo. Sobre todo para evitar, y termino con esta viñeta de Máximo, del diario El País de hace una semana, que, como tantas veces, tiene algo de ironía, pero a veces también te hiela la sonrisa cuando acabas de leerla, ¿no? Como veis aquí se ven a unos señores que dicen algo así que ¿os acordáis cuando el sector privado lanzó OPAs al sector público y nos hicimos los amos del mundo ante la complacencia de la autoridad incompetente? Bueno, pues es ciertamente tremendo el mensaje que aquilate detrás de esta viñeta recientísima, por la que estoy seguro en la que este es el escenario que deseamos ni los que trabajamos en este ámbito del juego del lado del sector privado, ni mucho menos los que pretenden los reguladores. Y por eso el desarrollo de instrumentos tales como el partenariado público-privado, en mi opinión, es un instrumento de garantía, de colaboración y de búsqueda de mayor valor y generación de mayor eficacia para el conjunto de los operadores, tanto públicos como privados. Muchas gracias por su atención y no quiero terminar sin agradecer la presencia en la sala de la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior y del subdirector de Informes y Estudios, que me consta que han hecho un esfuerzo importante por asistir, estando ayer en Madrid y hoy aquí, volviendo a Madrid, esta tarde, como la directora de Tributos y Juegos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que también, sin duda.